Bienvenidos a otra entrega desde la oscuridad. ¿Alguna vez han caminado por un cementerio y han sentido que el aire se vuelve más pesado, como si la tierra misma estuviera intentando decirles algo? Bienvenidos, una noche más, a este rincón de oscuridad. Soy su anfitrión, y hoy les traigo un especial que me ha quitado el sueño mientras lo preparaba. No estamos hablando de simples ruidos o sombras. Hoy vamos a profundizar en 3 encuentros reales que desafían toda lógica. Desde una tumba que marca tu propio destino, pasando por un ritual que despertó a algo que nunca debió ser nombrado, hasta el secreto aterrador detrás del hombre que cuida a los muertos. Si son nuevos por aquí, ya saben qué hacer. Destruyan ese botón de suscripción y activen la campana. Porque en este canal no solo contamos historias, las vivimos. Pónganse los auriculares, apaguen la luz y prepárense. Porque una vez que entramos al cementerio, no todos logramos salir. El cobrador de la tumba 42. Trabajé como vigilante nocturno en el cementerio central durante casi 2 años. Mucha gente me pregunta si no me daba miedo caminar entre los muertos, pero la verdad es que el silencio de las tumbas es mucho más pacífico que el ruido de la ciudad. O al menos eso pensaba hasta que me asignaron el sector antiguo, una zona de mausoleos victorianos y lápidas tan gastadas por el tiempo que los nombres ya habían desaparecido. Mi ronda empezaba a las 11 de la noche. Una madrugada, mientras la niebla bajaba de los cerros y envolvía las cruces de mármol, escuché un sonido metálico. Un clac, 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 rítmico que venía de la sección de las fosas comunes. Al iluminar con mi linterna, vi a un hombre de espaldas, agachado frente a una de las lápidas más humildes, la número 42. Vestía un abrigo largo, gris y deshilachado que parecía sacado de otra época. Pensé que era un vándalo o algún familiar desesperado, así que le grité que el cementerio estaba cerrado y que debía acompañarme a la salida. El hombre no se inmutó, siguió golpeando la piedra con lo que parecía ser un cincel de hierro. Al acercarme a unos pocos metros, el frío se volvió insoportable. Podía ver mi propio aliento congelándose en el aire. «Señor, tiene que irse», repetí, poniendo una mano en su hombro. En ese instante, el hombre se giró lentamente. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos y la boca, solo había una superficie de piel lisa y pálida, como si alguien hubiera borrado sus rasgos con una lija. Soltó el cincel y con una fuerza que me levantó del suelo, me agarró de las muñecas. Sus manos no estaban frías, estaban calientes, hirviendo, como si por sus venas corriera metal fundido. «Todavía falta un nombre», susurró una voz que no salía de su boca, sino que retumbaba directamente dentro de mi cabeza. Dejó caer algo en mi bolsillo y desapareció en la niebla como si nunca hubiera existido. Cuando logré calmar mis pulmones y revisé mi bolsillo, saqué una moneda de cobre antigua, fechada en el año de mi nacimiento, con mi propio nombre grabado toscamente en el reverso. El corazón me golpeaba las costillas con una fuerza que me hacía doler el pecho. Me quedé allí, de pie frente a la tumba 42, con esa moneda de cobre quemándome la palma de la mano. Al iluminar la lápida con mi linterna, noté algo que me hizo retroceder. El nombre que antes estaba borrado por el tiempo, ahora brillaba con letras frescas, talladas con una precisión quirúrgica. Era mi nombre completo, seguido de la fecha de esa misma noche. «No, esto es una broma pesada de los otros guardias», me dije en voz alta, tratando de que mi propia voz rompiera el hechizo de terror que me envolvía. Decidí que ya había tenido suficiente y caminé hacia la caseta de vigilancia para pedir relevo por la radio. Pero el cementerio, que yo conocía como la palma de mi mano, ya no era el mismo. Los senderos que debían llevar a la salida principal ahora daban vueltas en círculos infinitos. Cada vez que doblaba en una esquina, volvía a aparecer frente a la tumba 42. Los mausoleos parecían haberse estirado. Sus ángeles de mármol ahora tenían expresiones de angustia y sus ojos de piedra parecían seguir cada uno de mis movimientos. El silencio sepulcral fue reemplazado por un susurro colectivo, como si miles de personas estuvieran rezando un rosario a pocos centímetros de mis oídos. Pero al girarme, solo veía lápidas vacías y sombras que se alargaban bajo la luz de la luna. Saqué mi radio y apreté el botón de pánico.
Central. Aquí guardia 04. Estoy atrapado en el sector antiguo. Envíen apoyo. Grité desesperado. Pero la respuesta que salió del altavoz no fue la voz de mi supervisor. Fue un sonido de estática líquida, seguido por el clac, clac, clac del cincel golpeando la piedra. El cobre ya ha sido entregado, dijo la voz sin rostro a través de la frecuencia de radio. La deuda de sangre se paga con tiempo, y tu tiempo se acaba cuando el sol decida no salir. En ese momento, miré hacia el horizonte y vi con horror que el cielo no estaba aclarando. Las estrellas se estaban apagando una a una, dejando un vacío negro absoluto sobre el cementerio, mientras las tapas de las tumbas a mi alrededor empezaban a deslizarse hacia un lado con un chirrido de piedra insoportable. El sonido de las lápidas deslizándose era como un coro de huesos rompiéndose bajo la tierra. No me detuve a mirar qué salía de ellas. Corrí. Corrí por senderos que cambiaban de dirección bajo mis pies, mientras las estatuas de ángeles en los mausoleos giraban sus cabezas de piedra para observarme pasar. La moneda de cobre en mi bolsillo pesaba cada vez más, como si se estuviera convirtiendo en plomo, hundiéndome en el lodo del cementerio que ahora se sentía blando, casi como carne viva. «Déjenme salir», grité al vacío, pero mi voz se ahogaba en la neblina espesa que ahora olía a incienso rancio y a flores marchitas. Llegué de nuevo a la tumba 42. Era inútil huir. El cementerio se había convertido en un laberinto diseñado para devolverme siempre al mismo punto. Allí estaba él, el hombre sin rostro, pero ahora no estaba solo. Decenas de figuras similares, vestidas con ropas de distintas épocas, rodeaban mi tumba con cinceles en las manos. El clac, clac, clac era ensordecedor, un ritmo que marcaba los latidos de mi propio corazón. El hombre se acercó y extendió su mano abrasadora. «El nombre está completo», susurró la voz en mi mente, «pero el lugar sigue vacío». Entendí entonces que la moneda no era un regalo, era un contrato. Al aceptarla, había aceptado ocupar el espacio que el tiempo le había robado a otro. En un arranque de desesperación, recordé las palabras del viejo sepulturero que me entrenó. En este lugar, lo que se entrega con la mano izquierda, se devuelve con la derecha. Saqué la moneda de mi bolsillo con la mano derecha y, con toda la fuerza que el terror me permitía, la arrojé dentro de la fosa abierta de la tumba 42. «Tomen su pago y déjenme en paz», rugí. Hubo un estallido de luz fría y un grito colectivo que pareció desgarrar el cielo. La tierra comenzó a succionar a las figuras sin rostro hacia el fondo de la fosa, y el suelo bajo mis pies se hundió. Desperté horas después, tendido sobre el césped frío, con el sol de la mañana lastimándome los ojos. Estaba frente a la salida principal, con la ropa sucia de barro y las manos llenas de ampollas por el calor de la moneda. Al revisar el sector antiguo semanas después, la tumba 42 había desaparecido. En su lugar solo había un terreno baldío donde la hierba se negaba a crecer. Renuncié ese mismo día, pero a veces, cuando paso cerca de un muro de piedra, juro que escucho el sonido de un cincel trabajando, y siento un peso invisible en el bolsillo, como si alguien todavía estuviera esperando que le devuelva su tiempo. El ritual en la fosa común. Nunca me consideré un buscador de adrenalina, pero cuando mis amigos de la facultad sugirieron ir al cementerio de San Judas a la medianoche del solsticio, no quise quedar como el cobarde del grupo. Según las leyendas locales, en la zona más profunda del Campo Santo, donde la tierra se hunde bajo el peso de una fosa común de la época de la peste, habita el anfitrión. Dicen que es la primera entidad que fue enterrada allí y que, si logras contactarlo con el ritual correcto, puede responder a una sola pregunta sobre tu futuro. Éramos 4. Marcos, el líder entusiasta. Elena, que siempre llevaba cristales y sal. Lucas, el escéptico que solo quería beber cerveza, y yo, sosteniendo la cámara para documentar todo. Cruzamos la reja oxidada saltando por un muro lateral donde los pinos ocultan la vista desde la carretera. Caminar por el cementerio de noche no es como en las películas. No hay música de suspenso, solo un silencio que te presiona los oídos y el crujir de las ramas secas bajo tus botas.
Llegamos a la fosa común, un terreno irregular, sin lápidas, rodeado por una cadena de hierro oxidada que parecía delimitar un lugar prohibido. Marcos sacó un mapa amarillento y nos indicó que nos sentáramos en círculo. Encendió 4 velas de sebo negro que olían a grasa animal rancia y empezó a recitar unas palabras en un latín mal pronunciado, mientras vertía un poco de vino tinto sobre la tierra agrietada. Anfitrión del silencio, dueño de las sombras, acepta nuestra ofrenda y muéstrate, susurró Marcos con una seriedad que me puso los pelos de punta. Durante varios minutos no pasó nada. Lucas soltó una carcajada nerviosa y estaba a punto de levantarse cuando, de repente, la llama de las velas se tornó de un color violeta intenso. El suelo bajo nosotros empezó a vibrar, pero no era un temblor sísmico. Era un movimiento rítmico, como si algo gigantesco estuviera respirando justo debajo de la fosa. Un frío antinatural nos envolvió y de las grietas de la tierra empezó a brotar un humo grisáceo que no subía al cielo, sino que se arrastraba por el suelo, rodeándonos como si fueran serpientes de gas. En ese momento, la cámara en mis manos se apagó sola y escuchamos un golpe seco proveniente de una vieja cripta cercana. La puerta de piedra se abrió lentamente, revelando una oscuridad que parecía succionar la luz de nuestras linternas. El silencio que siguió al estallido de la puerta de la cripta fue más aterrador que cualquier grito. Elena empezó a sollozar en voz baja, apretando sus cristales contra el pecho, mientras Marcos, pálido como la cera, intentaba cerrar el ritual recitando las palabras de despedida. Pero el anfitrión no tenía intenciones de marcharse. De la oscuridad de la cripta no salió una figura humana, sino una presencia. Una presión atmosférica que hacía que nos dolieran los oídos y que el aire supiera a cobre y a tierra vieja. El humo gris que nos rodeaba empezó a solidificarse, formando extremidades largas y delgadas que se enredaban en las cadenas de hierro de la fosa común, produciendo un tintineo metálico constante. «Marcos, vámonos ya. Esto no es normal», susurró Lucas, cuya arrogancia había desaparecido por completo. Intentó levantarse, pero en cuanto rompió el círculo, las velas negras se apagaron de golpe y una ráfaga de viento helado lo lanzó de espaldas contra un sauce llorón. De las sombras del árbol emergieron manos pálidas, cientos de ellas, brotando de la corteza y de la tierra, sujetando a Lucas por los tobillos y los brazos. Sus gritos se cortaron en seco cuando una de esas manos se posó sobre su boca, fundiéndose con su piel como si fuera cera caliente. Vimos con horror cómo Lucas era arrastrado hacia la oscuridad del foso, dejando solo un rastro de dedos marcados en el lodo. Marcos intentó correr hacia él, pero el suelo de la fosa común empezó a licuarse, convirtiéndose en una masa viscosa que succionaba nuestras botas. «No miren a la cripta», gritó Elena, pero fue tarde para mí. Mis ojos se clavaron en la entrada oscura y vi al anfitrión. No era un fantasma. Era una amalgama de rostros y extremidades, una criatura hecha de los restos de todos los que habían sido olvidados en esa fosa común a lo largo de los siglos. Tenía 1000 ojos que parpadeaban a destiempo y una boca enorme que se abría para revelar una escalera de huesos que bajaba hacia las profundidades. La entidad extendió un brazo hecho de costillas entrelazadas y señaló directamente a Marcos. «Tú me llamaste», retumbó una voz que parecía venir del centro de la tierra. «Ahora tú serás el nuevo guía de los olvidados». En ese momento, la linterna de Marcos explotó, dejándonos en una oscuridad total, donde solo escuchábamos el sonido de algo muy pesado arrastrándose hacia nosotros. El grito de Marcos se cortó en un seco borboriteo, como si sus pulmones se hubieran llenado de tierra de golpe. Escuché el crujir de la cadena de hierro tensándose, y luego un impacto pesado contra el fondo de la fosa. Elena y yo nos quedamos paralizados, espalda contra espalda, mientras la oscuridad de la cripta parecía palpitar con una luz violeta enfermiza. «¡Corre!», le grité, aunque no sabía hacia dónde. No podíamos ver nada, pero el sonido de 1000 manos rascando la piedra a nuestro alrededor nos indicaba que el círculo se estaba cerrando. Corrimos a ciegas, tropezando con lápidas que no recordaba haber visto al entrar, sintiendo dedos fríos rozar nuestras nucas y el dobladillo de nuestras ropas. De repente,
Una mano me sujetó por el tobillo con una fuerza inhumana y caí de bruces, golpeándome la frente contra el mármol de una tumba. Mientras el mundo me daba vueltas, vi a Elena detenerse y girar para ayudarme. Fue su error. De la tierra, justo debajo de sus pies, emergió el brazo de costillas entrelazadas del anfitrión. La envolvió por la cintura y, antes de que pudiera soltar un solo grito, la succionó hacia abajo como si el suelo fuera agua negra. La tierra se cerró sobre ella en un segundo, dejando la superficie tan lisa y compacta como si nunca hubiera sido removida. Me arrastré frenéticamente, ignorando el dolor punzante en mi cabeza, hasta que mis manos tocaron el muro de piedra del cementerio. Trepé con las uñas sangrando y caí del otro lado, hacia la carretera. No miré atrás. Corrí hasta que encontré una patrulla de policía a 2 kilómetros de distancia. Cuando regresaron conmigo al amanecer, no encontraron rastro de mis amigos. Las velas negras estaban allí, consumidas hasta la base, y la fosa común se veía tranquila, cubierta de hierba seca. Pero lo más aterrador fue cuando los oficiales revisaron la cámara que yo había soltado en la huida. El video no mostraba a la criatura, ni el humo, ni las manos. Solo me mostraba a mí, a Marcos, a Elena y a Lucas sentados en círculo, hablando con el vacío, mientras nuestras propias sombras se despegaban del suelo y empezaban a estrangularnos lentamente. Hoy, 10 años después, sigo escuchando el teléfono sonar a las 3 de la mañana. Cuando contesto, solo escucho el sonido de alguien rascando una piedra y la voz de Marcos susurrando: «Aún queda un sitio libre en la mesa del anfitrión». El sepulturero que nunca envejecía. Mi abuelo siempre decía que el cementerio de San Lázaro tenía un dueño, y no se refería a la municipalidad. Se refería a don Elías, el sepulturero. Cuando yo era niño, lo veía caminar entre las tumbas con la misma espalda recta y el mismo cabello azabache que mi padre recordaba de su propia infancia. Pasaron 20 años, yo crecí, mi padre envejeció, pero don Elías seguía igual. Su piel no tenía una sola arruga, sus manos eran fuertes y su mirada tenía un brillo gélido que parecía atravesarte el alma. La gente del pueblo decía que tenía buena genética, pero yo siempre sospeché que había algo mucho más oscuro oculto tras sus muros de piedra. Una tarde de octubre, después de un entierro particularmente triste, me quedé rezando frente a la tumba de mi madre hasta que el sol empezó a esconderse. Vi a don Elías acercarse con su pala al hombro, tarareando una melodía que no reconocí. Una canción lenta que sonaba a lamento. Me oculté detrás de un gran ángel de mármol para observarlo. En lugar de dirigirse a la salida o a su pequeña cabaña de herramientas, se encaminó hacia el centro del cementerio, donde se encuentra el mausoleo más antiguo, uno que lleva sellado con cadenas desde hace décadas. Sacó una llave de plata de su bolsillo y con un movimiento fluido, abrió las pesadas puertas de hierro. Lo que vi me dejó sin aliento. El interior del mausoleo no estaba lleno de ataúdes, sino de relojes. Cientos de relojes de arena, de péndulo y de pulsera, todos colgados de las paredes de piedra, latiendo al unísono como si fueran un solo corazón de metal. Don Elías se acercó a un gran reloj de arena que tenía una etiqueta con el nombre de un hombre que acababan de enterrar esa mañana. Vi cómo el sepulturero abría la base del reloj, y en lugar de arena, caía una neblina dorada y brillante que él inhalaba con una satisfacción profunda. En ese momento, sus ojos brillaron en la oscuridad, y sentí que la temperatura del lugar bajaba hasta hacerme castañear los dientes. Me quedé petrificado, con la espalda pegada al mármol frío del ángel, intentando que mis pulmones no hicieran ruido al respirar. Lo que estaba presenciando no era un ritual religioso, era un robo. Don Elías no solo enterraba cuerpos, estaba cosechando el tiempo que a esas personas les quedaba por vivir. Esa neblina dorada era la esencia vital, los años, meses y días que la muerte les había arrebatado de golpe, y que él, de alguna manera macabra, lograba embotellar en aquellos relojes. Entendí entonces por qué nunca envejecía. Se alimentaba de los segundos de los muertos. De pronto, el ritmo de los cientos de relojes en el mausoleo cambió. El tic-tac constante se volvió errático, acelerado, como un corazón entrando en pánico.
Don Elías dejó de inhalar la neblina y enderezó la espalda. Su figura pareció crecer en la penumbra, volviéndose más alta, más imponente. Giró la cabeza lentamente hacia donde yo estaba escondido. El tiempo es una moneda que pocos saben gastar, dijo con una voz que vibraba en el suelo bajo mis pies. Y hay quienes tienen tanto que no les importa desperdiciarlo espiando en jardines ajenos. Intenté correr, pero mis pies se sentían pesados, como si estuviera caminando a través de melaza. Miré hacia abajo y vi con horror que las sombras de las lápidas se estiraban hacia mí, enredándose en mis tobillos como sogas negras. Don Elías salió del mausoleo caminando con una calma aterradora. En su mano derecha ya no llevaba la pala, sino un pequeño reloj de arena vacío, que brillaba con una luz mortecina. «Tu abuelo era un hombre sabio», susurró mientras se acercaba paso a paso. Él sabía que el precio por vivir en este pueblo era donar un poco de arena al guardián. Pero tú eres joven. Tienes décadas de luz en tus venas. Sería un desperdicio dejar que se pierdan con los años. Levantó el reloj de arena hacia mi rostro y sentí un tirón violento en el centro de mi pecho, como si mi alma estuviera siendo succionada a través de mis poros. El tirón en mi pecho era insoportable, como si un gancho invisible estuviera arrastrando mis entrañas hacia el cristal de aquel reloj. Vi con horror como una neblina dorada, mi propia vida, empezaba a salir de mi boca y mis ojos, arremolinándose dentro del envase que don Elías sostenía. Mis manos empezaron a temblar y, al mirarlas bajo la luz de la luna, vi aparecer manchas de vejez. Mi piel se volvía fina como el papel y mis articulaciones crujían con un dolor agudo. El sepulturero sonreía, una mueca de dientes blancos y perfectos que contrastaba con mi marchitamiento repentino. No, todavía no. Logré balbucear con una voz que ya no era la mía, sino la de un anciano al borde de la tumba. En un último arranque de voluntad, recordé el gran reloj de arena que él acababa de llenar en el mausoleo. Reuní las pocas fuerzas que me quedaban y, en lugar de intentar huir, me lancé contra él. No busqué su cuello, sino el reloj de plata que colgaba de su cinturón, el que parecía marcar el ritmo de todos los demás. Lo golpeé con una piedra pesada que agarré del suelo. El cristal estalló con un sonido similar al de un trueno, y una explosión de luz cegadora nos lanzó a ambos en direcciones opuestas. Un torrente de neblina dorada, estancada durante un siglo, salió disparado del reloj roto. Escuché miles de voces gritando al mismo tiempo, el eco de todos los años robados que finalmente buscaban su libertad. La niebla me atravesó, devolviéndome el calor y la firmeza a mis músculos, pero a don Elías lo golpeó como un ácido. Sin su reserva de tiempo, el siglo que llevaba encima le cayó encima en un solo segundo. Vi cómo su cuerpo se encogía, su piel se tornaba gris y se deshacía en polvo frente a mis ojos hasta que solo quedó su ropa vacía sobre la hierba. Escapé del cementerio mientras el mausoleo colapsaba sobre sí mismo. Al día siguiente, el pueblo entero estaba conmocionado. El sepulturero había desaparecido y todas las tumbas del sector antiguo amanecieron con las flores frescas, como si la vida hubiera regresado por un instante a aquel lugar de muerte. Hoy, cada vez que me miro al espejo, busco señales de vejez con una obsesión enfermiza. Sé que recuperé mi tiempo, pero también sé que el puesto de guardián en San Lázaro no puede quedar vacío por mucho tiempo. Y a veces, por las noches, siento una necesidad inexplicable de ir al cementerio, con una pala en la mano, esperando que alguien entre para donarme un poco de su arena. Habían sido olvidados en esa fosa común a lo largo de los siglos. Tenía 1000 ojos que parpadeaban a destiempo y una boca enorme que se abría para revelar una escalera de huesos que bajaba hacia las profundidades. La entidad extendió un brazo hecho de costillas entrelazadas y señaló directamente a Marcos. «Tú me llamaste», retumbó una voz que parecía venir del centro de la tierra. «Ahora tú serás el nuevo guía de los olvidados». En ese momento, la linterna de Marcos explotó, dejándonos en una oscuridad total, donde solo escuchábamos el sonido de algo muy pesado arrastrándose hacia nosotros. El grito de Marcos se cortó en un seco borboriteo, como si sus pulmones se hubieran llenado de tierra de golpe. Escuché el crujir de la cadena de hierro tensándose y luego un impacto pesado contra el fondo de la fosa.
Elena y yo nos quedamos paralizados, espalda contra espalda, mientras la oscuridad de la cripta parecía palpitar con una luz violeta enfermiza. «¡Corre!», le grité, aunque no sabía hacia dónde. No podíamos ver nada, pero el sonido de 1000 manos rascando la piedra a nuestro alrededor nos indicaba que el círculo se estaba cerrando. Corrimos a ciegas, tropezando con lápidas que no recordaba haber visto al entrar, sintiendo dedos fríos rozar nuestras nucas y el dobladillo de nuestras ropas. De repente, una mano me sujetó por el tobillo con una fuerza inhumana y caí de bruces, golpeándome la frente contra el mármol de una tumba. Mientras el mundo me daba vueltas, vi a Elena detenerse y girar para ayudarme. Fue su error. De la tierra, justo debajo de sus pies, emergió el brazo de costillas entrelazadas del anfitrión. La envolvió por la cintura y, antes de que pudiera soltar un solo grito, la succionó hacia abajo como si el suelo fuera agua negra. La tierra se cerró sobre ella en un segundo, dejando la superficie tan lisa y compacta como si nunca hubiera sido removida. Me arrastré frenéticamente, ignorando el dolor punzante en mi cabeza, hasta que mis manos tocaron el muro de piedra del cementerio. Trepé con las uñas sangrando y caí del otro lado, hacia la carretera. No miré atrás. Corrí hasta que encontré una patrulla de policía a 2 kilómetros de distancia. Cuando regresaron conmigo al amanecer, no encontraron rastro de mis amigos. Las velas negras estaban allí, consumidas hasta la base, y la fosa común se veía tranquila, cubierta de hierba seca. Pero lo más aterrador fue cuando los oficiales revisaron la cámara que yo había soltado en la huida. El video no mostraba a la criatura, ni el humo, ni las manos. Solo me mostraba a mí, a Marcos, a Elena y a Lucas, sentados en círculo, hablando con el vacío, mientras nuestras propias sombras se despegaban del suelo y empezaban a estrangularnos lentamente. Hoy, 10 años después, sigo escuchando el teléfono sonar a las 3 de la mañana. Cuando contesto, solo escucho el sonido de alguien rascando una piedra y la voz de Marcos susurrando: «Aún queda un sitio libre en la mesa del anfitrión». Gracias por escucharme. Espero que tengas una buena noche. Pero si en algún momento, cuando todo esté en silencio, escuchas algo en la oscuridad, recuerda, te sigo desde ayer.